La Asociación de Magistrados del Uruguay expresó su rechazo a recientes declaraciones del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y respaldó la actuación de la jueza María Elena Maynar en 2 casos de su competencia. A través de un comunicado, el gremio de jueces aseguró que las expresiones del ministro sobre las decisiones de la jueza representan una clara afectación a la independencia judicial. Preocupa profundamente que estos dichos provengan de un actor político de la más elevada responsabilidad institucional, aseguró el gremio. En los últimos días, Heber cuestionó que la jueza haya otorgado la prisión domiciliaria al narcotraficante Juan Antonio González Vica, que fugó tras romper la tobillera electrónica, y el habeas corpus correctivo en favor de Ricardo Cáceres, alias Ricardito, para mejorar sus condiciones de reclusión. Según Heber, estas decisiones no están ayudando en la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 22 grados a esta hora aquí en la capital, en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, ventoso en zonas costeras y un viento que estará soplando del noroeste y norte entre 20 a 40 kilómetros por hora, pero con rachas de 50 kilómetros y además pueden ser mayores, dice Inumet. La máxima anunciada, 23 grados, estamos viendo un mediodía precioso sobre Montevideo. Como siempre, las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad nos cuentan que en Callao, entre Damaso, Antonio Larrañaga, Roldós y Pons, hay obras de saneamiento hasta las 5 de la tarde, o en Andes, entre Canelones y Soriano, hasta las 3 de la tarde, hay trabajo de hormigonado, o en Francisco Anzani, entre Dionisio Oribe y Avenida Italia, hasta las 4:30, están trabajando en podas. Vemos otros títulos que se están destacando a esta hora. Una investigación internacional sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales arroja que con el avance de la tecnología aumenta exponencialmente el espacio para la captación de víctimas por parte de los predadores sexuales. El Ministerio de Salud Pública confirmó la compra del fármaco Vosoritide, comercializado bajo el nombre Voxzogo, para cumplir con el fallo a favor de Nina, hija del músico Luciano Supervielle, para iniciar su tratamiento. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, defendió los acuerdos con COFE en torno a la mejora de la carrera funcional, pero afirmó que la reforma de la función pública quedará para el próximo periodo por falta de voluntad política para implementarla. El secretario general de FANCAP aseguró que tras el fracaso de la licitación para asociar al sector Portland con privados, se abre una nueva etapa, pero insistió que el proceso estuvo plagado de cuestiones dudosas. FANCAP pidió crear un ámbito de negociación tripartito con garantías para todas las partes. Tras el fallo judicial en su contra, el Ministerio de Salud Pública compró 30 ampollas del fármaco necesario para el tratamiento de Nina, la hija del músico Luciano Supervielle. Así lo informó a MBD Noticias el subsecretario de la cartera, José Luis Sadjian. La justicia había condenado al Estado a suministrarle a Nina el fármaco Vosoritide, comercializado bajo el nombre Voxzogo, para el tratamiento de acondroplasia, un trastorno de crecimiento de los huesos. Este fármaco logra desactivar el gen que bloquea el desarrollo óseo natural, lo que permitiría que la niña crezca unos 2 centímetros al año. El fármaco ya es utilizado en Estados Unidos y en España, pero no fue aprobado en Uruguay. En su sentencia, la jueza María Eugenia Ferrer valoró el impacto positivo del fármaco en la calidad de vida de la niña, evitando intervenciones invasivas como las quirúrgicas a efectos de estiramientos. La magistrada afirmó que Nina se encuentra en una situación clínica y de edad para recibirlo y que el Estado está obligado a agotar todos los recursos para mejorar su calidad de vida. El Ministerio de Salud Pública, el Fondo Nacional de Recursos y el BPS apelaron la decisión bajo el argumento de que el fármaco no está registrado en el país. Sin embargo, se procedió a comprar las dosis para el inicio del tratamiento. Según informó el subsecretario José Luis Sadjian, fueron adquiridas 30 ampollas para un mes de tratamiento a un costo de $32.000.
Otros temas, la Asociación de Magistrados del Uruguay expresó su rechazo a las recientes declaraciones del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y respaldó a la jueza especializada en crimen organizado, María Elena Maynar. Según el gremio de jueces, las expresiones del ministro significan una clara afectación a la independencia judicial. En los últimos días, el ministro del Interior cuestionó en reiteradas oportunidades la actuación de la jueza Maynard y apuntó que sus decisiones no ayudan en la lucha contra el narcotráfico. En concreto, Heber expresó su molestia por las dos resoluciones de la magistrada, la que otorgó la prisión domiciliaria al narcotraficante Juan Antonio González Vica, que fugó tras romper la tobillera electrónica, y el habeas corpus correctivo en favor del narcotraficante Ricardo Cáceres, alias Ricardito, para mejorar sus condiciones de reclusión. En este marco, la Asociación de Magistrados expresó su respaldo a la actuación de la jueza Maynard y su total rechazo a las declaraciones del ministro del Interior. Estas expresiones significan la clara afectación de la independencia judicial, así como el evidente y preocupante desconocimiento de los pilares del sistema republicano que constituyen el diferencial de la democracia uruguaya, como es la separación de poderes. Preocupa profundamente que la agresión a la independencia judicial provenga de un actor político de la más elevada responsabilidad institucional. Ante esto, el gremio apuntó que la discrepancia ante un fallo judicial no puede significar afectar la honorabilidad de jueces y juezas, ni un sometimiento al escarnio público y el descrédito de la administración de justicia y cada uno de sus integrantes. Y la Suprema Corte de Justicia solicitó un informe a la jueza especializada en crímenes organizados, María Elena Maynar, sobre cómo se otorgó la prisión domiciliaria al narcotraficante González Vica, según informó el Observador. El pedido se realizó tras una reunión entre la presidenta de la Suprema Corte y las autoridades del Ministerio, donde se cuestionó la actuación de la magistrada. Vamos a salir ya de aquí de estudios, vamos a recibir con mucho gusto el primer móvil del mediodía, Luca Veloz. Buen mediodía, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Se puede decir que seguimos en temas judiciales porque a fines de agosto el Tribunal de Apelaciones de tercer turno confirmó la sentencia de primera instancia que denegó un pedido de información, de acceso a la información pública que el colectivo Cruzar cursó contra el Ministerio de Defensa, reclamando un documento donde aparecería información sobre el enterramiento de detenidos desaparecidos en nuestro país. Una instancia que tiene que ver con el informe que pidió el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, al comandante en jefe Bertolotti. Y estamos con Nilo Patiño, integrante de Cruzar. Cruzar va a ir a una instancia más, solicitará a la Fiscalía de Derechos Humanos entonces que intervenga sobre esto. Sí, en realidad le vamos a pasar los antecedentes y ellos verán si pueden intervenir o no. Tanto Fiscalía como la Institución de Derechos Humanos, que tiene la responsabilidad de la búsqueda de detenidos desaparecidos, ¿verdad? Nosotros consideramos que tiene una información que para nosotros debería ser vital de acuerdo a lo que dicen ellos mismos. El autor, que fue el general Díaz, que es el único que permanece vivo, dijo que el informe consistía en tres cosas. Primero, saber dónde habían sido, en qué unidades habían sido detenidos los detenidos desaparecidos. Segunda cosa es dónde fallecieron, entre comillas fallecieron, porque para nosotros fueron asesinados. Y tercera cosa, dónde los enterraron. En eso consistía el informe de general Díaz y general Barnet a Bertolotti. Digamos que para nosotros en este momento que lo que se busca es información sobre enterramientos y que todo el mundo dice, todos los organismos involucrados dicen que no hay información de primera mano, consideramos que esa información es de primerísima mano. Son dos generales que tuvieron 3 meses investigando sobre documentación y con los propios perpetradores y que consiguieron hacer un informe sobre esa base. Entonces, si eso no es una información de primera mano, quisiera saber cuál es. En la instancia en la justicia, el ministro de Defensa, el Ministerio de Defensa y el propio Fregosi, el comandante en jefe, dijeron
que ese documento no existía, que el que existe es el que entregó Bertolotti finalmente al presidente Tabaré Vázquez, que era un informe menor al que ustedes señalan. Sí, en realidad hacen un juego de mosqueta, ¿verdad? Primero con una versión de que no se podía hacer copia, después que no se podía encontrar y finalmente que no existía el documento. Se quiso confundir, en la argumentación se quiso confundir ese informe con el informe que le dio Bertolotti a Tabaré Vázquez, tratando de hacer todo un camuflaje, digamos, para argumentar de que no había un informe. Incluso uno de los militares, Bertolotti, mintiendo, diciendo que el informe era verbal y que la comisión había sido como una cosa que él le había encargado sin orden escrita, y sin embargo en el legajo de Carlos Díaz aparece como mérito y como destino que estuvo en la comisión durante todo ese periodo investigando sobre detenidos desaparecidos en una comisión. ¿Qué podría hacer la Fiscalía? ¿Qué podría hacer la Institución de Derechos Humanos a juicio de Cruzado? Bueno, yo pienso que en el caso de la institución debería reclamar el documento, sin duda. En el caso de la Fiscalía se me escapa un poco porque eso es más jurídico, digamos. O sea, cuando nosotros presentamos en la justicia el recurso era porque no teníamos otra posibilidad, lo pedimos varias veces de distintas formas. En la justicia, digamos, nosotros no tenemos suficiente prueba para la justicia en segunda instancia de probar dónde está el documento. Sin embargo, hay indicios de que se sabe dónde está el documento. Y eso tendría que ocuparse un organismo que tenga una jerarquía distinta a la que es un proyecto universitario. Muchísimas gracias, Nilo. Entonces estaremos al pendiente de cómo resultan estas actuaciones, tanto de la Fiscalía especializada en derechos humanos como de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Así será, Luca. Muchas gracias. Vamos con el otro móvil, es el Día Internacional de la Democracia y en el Parlamento de Actividades. Eduardo Delgado, buen mediodía. ¿Cómo estás? Bienvenido, adelante. Rosina, sí, estamos en las actividades en conmemoración del Día Internacional de la Democracia que se desarrollan aquí en el Palacio Legislativo de Montevideo. En estas diferentes actividades, la central es un panel referido al rol y la importancia de los partidos políticos en Uruguay. En ellos han estado representantes justamente de los 7 partidos con representación parlamentaria en Uruguay, y entre los presentes en el público hay funcionarios de los 3 poderes del Estado, lo que ha sido destacado especialmente por los presentes debido a justamente la relevancia que tiene esto en cuanto a la solidez de la democracia uruguaya. Solidez que fue destacada fundamentalmente por la vicepresidenta y actual presidenta en funciones, Beatriz Argimón, quien dijo que este es un activo del país a nivel internacional, pero también una responsabilidad de los partidos políticos en lograr mantener esa solidez democrática. En ese sentido, se manifestó a favor de una mayor cuidado y regulación del financiamiento de los partidos políticos. Vemos y escuchamos lo que dijo hace minutos. La democracia sólida de Uruguay es un activo en el siglo XXI muy fuerte, pero eso implica también desde los partidos políticos tener que visualizar distintos temas, entre otros el cuidado que debemos tener con esta democracia. Así que hoy es un día de reflexión, un día de valorar lo que tenemos. El tema del financiamiento de los partidos políticos es un tema que a mí me interesa mucho, se está debatiendo en Cámara de Diputados, esperemos poder avanzar, me parece muy importante, es una opinión de hace mucho tiempo y me parece que en esta legislatura sería muy bueno tener una sanción desde ese punto de vista, teniendo en cuenta además los tiempos van cambiando, hay nuevos riesgos y por eso esto está en permanente discusión. No valoramos, porque
Agregar que la presidenta en funciones, Beatriz Argimón, menciona en este momento en su discurso un hecho que no pasó desapercibido hace un tiempo, unos minutos atrás, y es que el prestigioso fotógrafo Aurelio González, reconocido por su obra previo al golpe de Estado de 1973, le entregó una serie de fotos justamente de la noche del golpe de Estado y también de los días previos a esto. Una de las señales que marcan también los debe la democracia uruguaya, está expuesta en esta mesa de representantes de los partidos políticos. De los 7 representantes de los partidos hay una sola mujer presente, y en este caso es por la ausencia del presidente del Frente Amplio, de Fernando Pereira. Está presente la vicepresidenta justamente de esa fuerza política, Verónica Piñeiro. Clarísimo, muchas gracias, Eduardo. Una investigación internacional sobre la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales arroja que con el avance de la tecnología aumentan de forma exponencial los espacios de captación donde los prestadores pueden encontrar a sus víctimas. Según los investigadores de la Facultad de Psicología, los entornos digitales aumentan los espacios de intercambio y de captación. Lo que permiten los entornos digitales es aumentar los espacios y la accesibilidad de los niños, niñas y adolescentes que pueden ser explotados sexualmente para estos agresores. Entonces, la vulnerabilidad sigue existiendo, sigue estando expuesto, pero se multiplican los espacios y son espacios donde habitan niños para jugar, para intercambiar con otros niños, con otros adolescentes, y donde pueden encontrarse con agresores como pueden encontrarse con otros niños, con otros adolescentes. La explotación sexual online es parte de una cadena donde las explotaciones también son offline y donde lo online opera también en el pago, la producción y la explotación. No todos los niños y niñas son igualmente vulnerables. Es decir, hay niños que por sus condiciones de vida están más particularmente expuestos a la explotación sexual comercial. En ese sentido, niños que sufren violencia en el hogar, que ven violencia en el hogar, que han sufrido abuso sexual infantil, que pueden estar sufriendo ciberbullying en la escuela, todos esos niños son mucho más fácilmente captados por los explotadores, es decir, en este sentido, no hay que entrar en pánico, todos los niños están expuestos. Sí, todos los niños están expuestos, pero no todos los niños y niñas tienen las mismas capacidades para enfrentarse a una situación así. Y el director de la Comisión Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual, Luis Purcher, entiende que la evidencia marca que el atraso de la legislación en este ámbito favorece la exposición de los menores a este delito, por lo que reclamó un involucramiento mayor de todos los actores. Reconocer que el gran avance en las tecnologías de la información y la comunicación no fue acompañado de políticas de amortiguación de impacto, y tenemos que ser conscientes también que nuestra legislación está atrasada al respecto. Y si bien ninguna ley resuelve por sí un problema, es el marco imprescindible para poder empezar a actuar. No puede haber zonas de la realidad fuera del derecho. Según el CONAPES, la cantidad de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de delitos sexuales informáticos aumenta cada año y se profundiza con el avance de las nuevas tecnologías. Las denuncias se han multiplicado pasando de decenas a miles. Estos cambios en la legislación, estos cambios que deben incluir necesariamente la presencia de todos los actores, no solamente de los empresarios y trabajadores de la tecnología, sino también de los legisladores, de las instituciones, de la interinstitucionalidad, porque en definitiva también en lo que el Estado hace o deja de hacer se juega el partido. En su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, defendió los acuerdos con COFE en torno a la mejora de la carrera funcional. Además, señaló que es imprescindible la reforma que se frenó en esta administración y que pretende ser más transparente y mejore la función pública. Hoy en día hay una ficción de que todos los profesionales entran con un A4 y que todos deberían ganar lo mismo. Y luego todos sabemos que todos ganan distinto porque se le van pagando distintas compensaciones según la plata que agarre ese ministerio, porque el Ministerio de Economía del momento decidió darle un monto de plata X. Eso no puede ocurrir más. Así no trabajan las sociedades modernas. Así no hay productividad y así no hay calidad en las políticas públicas. En algún momento dejamos todo el estudio hecho para que en algún momento esto se implemente, la gente sepamos qué es lo que hacen.
Según Ramos, la reforma de la carrera funcional en el Estado es imprescindible, pero quedará para hacer en el próximo periodo, ya que no se completó por falta de voluntad política. Voluntad y tiempos políticos. Es cierto que hubo una pandemia de por medio, luego vino la discusión de la LUC, que se comió toda la discusión presupuestal y la tensión política. Y bueno, se decidió que no se iba a implementar la reforma en este periodo de gobierno, pero es imprescindible. Urge la administración que venga, del color que sea, debería avanzar en esta materia. Puede no avanzar, y bueno, no pasa nada hasta que pasa. Y para COFE la tabla salarial del Estado estaba muy por debajo de lo que se paga en el mercado laboral y dejaría al Estado sin profesionales valiosos, según afirmó el presidente de COFE, Martín Pereira, tras comparecer ante la Comisión del Senado que está analizando el proyecto de rendición de cuentas. Planteamos todo lo que tiene que ver la regularización de contratos precarios dentro del Estado, menciones al articulado en el cual hay que cambiar en los temas de reestructura, rechazando la tabla salarial que allí se plantea, que es mucho menor a lo que se está pagando hoy en día por parte del Estado, y también en la inclusión de derechos en la rendición de cuentas, lo que tiene que ver género y cuidados, varios artículos para que podamos avanzar en esas situaciones, que es una preocupación importante de COFE. COFE solicitó rever la escala salarial, especialmente en algunas profesiones, cuyo desfasaje con el sector privado hace que el Estado pierda funcionarios muy valiosos. El primer desacuerdo es la tabla salarial, que es muy por debajo de lo que se está pagando hoy en día y que en algunos casos dejaría a Uruguay sin algunas profesiones, porque hay profesiones que son minoritarias pero tienen un alto costo, están planteando salarios por debajo de los 50.000 pesos. Entonces esas situaciones, por ejemplo, controladores aéreos o jefes de área de informática. La Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Institución Nacional de Derechos Humanos realizó ayer un homenaje a la trayectoria y contribución de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. En la ocasión, la agremiación entregó una margarita bordada especialmente por la artista Virginia Sosa Santos, que fue realizada de frente y reverso en punto cadena, y según la artista se trata de una puntada que necesita el ensamble de una con otra, lo cual constituye una metáfora, ¿verdad?, sobre lo que significa construir un colectivo. Durante la ceremonia, representantes de madres y familiares agradecieron el homenaje e insistieron en la necesidad de seguir avanzando en la búsqueda de verdad y justicia. La Asamblea General de FANCAP evaluó como positiva la campaña de defensa de la industria cementera y propuso la creación de un ámbito de negociación tripartito con garantías para todas las partes. El secretario general de FANCAP, Manuel Colina, dijo en primera edición de MBD Noticias que tras el fracaso de la licitación se abre ahora una nueva etapa y que el pliego de la licitación estuvo plagado de cuestiones dudosas. Empieza otra etapa en donde cambian las condiciones. Y en ese escenario, bueno, lo que entendemos es que corresponde en este momento escuchar la voz de los trabajadores. El diálogo es inevitable. ¿Pero hay diálogo? Es que se tiene que dar. Y nosotros creemos que para generar esas condiciones de diálogo hay que, obviamente nos van a exigir suspender las medidas. Bueno, nosotros entendemos que a la buena voluntad de la negociación colectiva se tendría que dar una situación similar por parte de la administración. Para Colina, la propuesta de asociación con privados de las autoridades de ANCAP no funcionó y cuestiona que el proceso licitatorio estuvo plagado de cuestiones dudosas, dijo el sindicalista. Si yo en el propio pliego de condiciones tengo escrito que hay otra empresa que haga yo lo que haga, presente la oferta que presente, ¿me puede igualar la oferta y quedarse con el negocio? ¿Para qué me voy a presentar? Si yo además tengo una complicación jurídica desde el punto de vista de que tengo a buena parte del espectro político del país diciendo este método de asociación es inconstitucional, no respeta el artículo 188 de la Constitución, no se puede hacer por este camino. Yo, empresa, ¿me presentaría a una licitación en esas condiciones? Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida.
Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 22 grados a esta hora aquí en Montevideo. Les contamos que el edil nacionalista Fabián Bravetti presentó un proyecto para que las personas cuidacoches debidamente registradas puedan cobrar por sus servicios. La propuesta propone destinar el pago de esta tarea a parte de lo que la Intendencia de Montevideo recauda por estacionamiento tarifado. Hoy en día hay una regulación muy escueta con un registro que hay en la Intendencia para Cuidacoches, donde hay en el entorno de unos 750, pero se estima que hay en el entorno de los 1000 o más que están en la informalidad y que no siguen ningún tipo de protocolo, lo cual genera muchos problemas de convivencia. A raíz de eso nosotros empezamos a estudiar la normativa vigente, encontramos que habían muchos vacíos normativos aquí en la ciudad de Montevideo, por lo que nos propusimos avanzar en la regulación, pero también en la formalización y en la dignificación de la tarea de los cuidacoches, y establecemos dentro de uno de los artículos de nuestro proyecto la posibilidad de que la Intendencia pueda celebrar cualquier tipo de convenio para incentivar económicamente, para obtener una remuneración como existe en algunos otros departamentos del país. Una de las cosas interesantes que nosotros planteamos es que los fondos para esto surjan de lo que ya la Intendencia recauda a través del concepto del estacionamiento tarifado. Solo en el 2022 se recaudaron cerca de 6 millones de dólares de estacionamiento tarifado y nosotros dejamos abierto que la Intendencia luego reglamente y establezca las formas. Nosotros no establecemos cómo tiene que ser la forma, si es a través de un sueldo mínimo, si es a través de una compensación como ticket de alimentación, lo dejamos abierto, pero está la posibilidad y establecemos dónde sacar los recursos. Y desde la Asociación de Cuidacoches del Uruguay se afirmó que la propuesta del edil Bravetti es un anhelo histórico. Graciela Rodríguez, presidenta del colectivo, manifestó que aspiran a contar con un salario mínimo y que el beneficio abarque a 900 personas que se dedican a esta actividad. Este proyecto que se está presentando por pedido nuestro. Nosotros estuvimos en la Junta la otra semana anterior y entre las cosas que seguimos pidiendo, insistimos en tener un sueldo o en que nos dejen cobrar. Va a ser para todos y para todos la misma cantidad. Ellos aparentemente dicen un salario mínimo y una tarjeta del MIDES para el boleto. En el sector conviven alrededor de 900 cuidacoches habilitados y más de 1000 que están informalizados. El proyecto busca aumentar el número de trabajadores regularizados y, a su vez, ante el alto número de trabajadores en situación de calle, exigirle a los mismos que deban pernoctar en centros MIDES o refugios. Los cuidacoches somos nosotros, que somos los que tenemos esto. Y tenemos esto. ¿Tá? Sin esto no son nada. Son 900 cuidacoches que tenemos el carnet. Hay algunos que son muy rebeldes, que no, que yo que me voy a andar con ese chaleco, que no sé qué, que no sé cuánto. Además, por lo general, el 90% de ellos salen de la cárcel y vienen a hacer una moneda. El próximo jueves 21, los cuidacoches nucleados en Fuesis estarán reunidos evaluando el proyecto en busca de sumar más apoyos políticos. Falleció el pintor y escultor Fernando Botero, el artista colombiano más célebre, conocido por sus esculturas de voluptuosas figuras. En declaraciones a Caracol Radio, su hija Nina explicó que falleció en Mónaco como consecuencia de una neumonía. Ha muerto Fernando Botero, el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes, el pintor de nuestra violencia y de la paz. De la paloma 1000 veces desechada y 1000 veces puesta en su trono, manifestó en redes sociales el presidente colombiano Gustavo Petro. De esta forma, el mandatario, haciendo alusión a la paloma que se exhibe en la Casa Nariño, sede presidencial, y que el artista regaló para conmemorar el acuerdo con las FARC de 2016. El artista nacido el 19 de abril de 1932 en Medellín sufrió una neumonía por la que tuvo que ser ingresado en el hospital, pero el jueves fue trasladado a su casa para continuar recuperándose. Fernando Botero estudió en Colombia y en la Real Academia de Arte de San Fernando en Madrid y empezó a exponer en los años 60 en Estados Unidos. Su obra artística incluye desde su característica y peculiar Mona Lisa a las parejas de gruesas formas bailando, pasando por sus esculturas que adornan los rincones del mundo, pero sobre todo su natal Medellín. Y nosotros nos vamos a volver a las 19 horas en nuestra edición central y el lunes a las 8 en la primera edición de MBD Noticias. Que pasen un buen fin de semana.